cuando no, decía, suena importante así cuando uno da permiso a otro, ¿no? Bien. Vamos entonces con el Salmo 23 y casualmente estamos considerando el versículo número 3, donde el salmista dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y continuamos sobre todo en la primera parte, ¿no?, de lo que expresa esto es: confortará mi alma. Y habíamos hablado de que en realidad dentro de este contexto esta palabra significa retornar, confortar, esto es regresar, rescatar, restaurar o recuperar. En otras palabras también puede significar el voltear, ¿no? O sea, estás yendo en una dirección, pero te das cuenta que te equivocaste y regresas, ¿no? Y regresas. Eso es lo que aquí contempla. Entonces, ¿quién es el que hace esto? Es el Señor, ¿sí? Y no solo el Señor quiere ayudarnos quizás a nosotros sentirnos bien, sino mucho más tiene que ver con el alma, esto es con el ser, ¿sí? Con todo lo que nosotros somos. Entendamos que por naturaleza nosotros somos más que complicados. ¿Están de acuerdo ustedes con ello? ¿Alguno de ustedes que diga: no, pastor, usted se equivocó conmigo porque yo no soy nada complicado o complicada? Si usted tiene alguna queja al respecto, puede levantar la mano, pero en muy poco le va a ayudar, porque igual sí vamos a seguir nosotros con este pensamiento de que somos más que complicados, ¿sí? Por naturaleza somos más que complicados. Nuestras vidas, ¿sí? Son en alguna forma un laberinto en lo que se refiere a lo que somos nosotros en el aspecto moral, ¿sí? Y el Señor desea, obviamente, enderezar nuestras veredas, y lo mencionamos la semana pasada de Proverbios, ¿no? Que en Proverbios, pues, cierto, se nos dice que Él quiere enderezar nuestras veredas. O sea, si Él quiere enderezar nuestras veredas, ¿por qué cree usted que Él lo quiere hacer? Bueno, definitivamente la respuesta es porque nuestras veredas no son derechas, ¿sí? Claro, nosotros nos pensamos que sí. Y decíamos la semana pasada, sin embargo, esos pensamientos nuestros, ¿no?, esas emociones nuestras, estos sentimientos también nuestros, lo que muchas veces hacen con nosotros es distraernos de nuestra relación con Dios. Y somos fáciles nosotros de distraernos. Cuando se estudia el Salmo 23, debe entenderse como que este salmo es dicho por una oveja, ¿sí? Una oveja que está bajo el cuidado de su pastor. O sea, no es dicho por un león, ¿sí? No es dicho por un oso. O sea, este salmo es cantado por una oveja que se siente más que bendecida en razón a los cuidados del buen pastor. Y en este sentido, esta oveja lo que expresa es alabanza a la labor del buen pastor, porque, o sea, entienda usted esto, hermano, hermana, sin la dirección del buen pastor, las ovejas son nada, ¿sí? O sea, siendo animales tan vulnerables, serían presa fácil de sus enemigos. Jesús, cuando usa este término para referirse a nosotros, los creyentes, es el mismo principio, ¿sí? Esto es, sin nosotros o cuando nosotros no seguimos al buen pastor, somos nada, estamos en nada.
Pero ¿se ha dado usted cuenta cómo es que muchas veces cuando nosotros nos seguimos a nosotros mismos, o sea, pensamos que estamos logrando cosas, pensamos que estamos siendo alguien, estamos, ¿no?, llegando a conquistar cosas y no nos damos cuenta que no es así, ¿sí? Salvo aquellas cosas que obviamente son las materiales, pero el buen pastor quiere trabajar con nosotros desde el alma hacia afuera. Y sin la dirección del buen pastor, usted y yo estamos en cero. Sí me estoy dejando entender con ello, y ojalá que usted en este aspecto comprenda de que sí, no es tanto el asunto o el tema en el Salmo 23 de cierto cómo nos bendice el buen pastor, y sí nos bendice el buen pastor, pero más que ello es qué maravilloso es el buen pastor por su poder, ¿sí?, por su fidelidad, por su dedicación, en su sabiduría también, ¿sí? En fin, nosotros deberíamos en este aspecto reconocer cuán maravilloso, cuán grande nuestro Jesús es, y no deberíamos dejarnos distraer. Sí, usted se deja distraer por diferentes cosas. Yo también me dejo distraer por diferentes cosas. Nos dejamos distraer así con el... O sea, a ver, ¿acaso no es cierto que nosotros agradecemos tanto a Dios por un nuevo día? Eso sí, y cierto, deberíamos hacerlo. Le agradecemos a Dios por un nuevo día. Ahora, déjeme hacerle la pregunta. ¿Acaso no es cierto también que dejamos que muchas veces que los afanes del día nos distraigan de nuestra relación con Dios? Y puede ser que usted sea una de las personas que sí le agradece a Dios por ese nuevo día, pero ¿no es cierto acaso de que muchas veces nosotros dejamos o permitimos que los afanes del día nos distraigan de nuestra relación con Dios y por ende terminamos no siguiendo al buen pastor, sino siguiendo más bien las cosas que nos afanan, ¿sí? Y eso lamentablemente es muy cierto. Dentro de este versículo, sí, repito, confortará mi alma, ciertamente entienda usted, sí, que usted y yo, ¿no?, creyentes de Jesucristo, tenemos una relación con Dios por la eternidad. Si alguno de ustedes, por favor, si pudiese dar lectura a Juan capítulo 10, versículos del 27 hasta el 30, y mientras alguien que diga yo, rapidito aquí, ¿quién dijo yo? No tiene que ya encontrarlo, sino simplemente queremos ver si hay alguien voluntario que puede hacerlo. ¿Alguien? Yo, pastor. Ya, hermana Margarita, un ratito, hermana, sí. Ya, entiéndase esto. Muchas veces, hablando de cierto cuán complicados somos, quizás viene por nuestra mente el pensamiento, ¿no?, de quizás no sea yo un hijo de Dios. Eso es algo que deberíamos siempre considerar, ¿sí? Y definirlo también, ¿sí? Que no sea un pensamiento que nos esté maltratando cada día o el resto de nuestras vidas, sino que debemos definirlo. Y dentro de ello, entiéndase que cuando nosotros somos hijos de Dios por la eternidad, sí, por su gracia, por su misericordia, no por méritos nuestros, pero nuestro Dios en Jesucristo o a través de Jesucristo nos brinda a nosotros la oportunidad, a todo ser humano, de ser hijo de Él por la eternidad. Adelante, hermana Margarita, por favor. Juan 10, 27 al 30. Amén. Dice así la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.
Ok. Recuerde que una vez que una persona reconoce que es pecador, que ha pecado delante de Dios, ¿sí? Que no tiene una relación con Dios, quizás tenga religión, quizás tenga conceptos, ¿no? Respecto a lo que es una relación con Dios, pero se da cuenta, yo soy pecador, mientras que yo soy pecador, Dios es santo. Nuestras naturalezas ahí nada más nos dicen, somos distintos, ¿no? Somos distintos. Entonces, cuando uno reconoce ser pecador y le pide perdón a Dios de sus pecados a través de la fe en Jesucristo, esto es, aceptando a Jesús como su Salvador, uno llega a ser hijo de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Entiéndase, por la eternidad. Y esto es lo hermoso de todo esto, ¿sí? No, o sea, para mí lo hermoso de todo esto no es que solamente nosotros lleguemos a ser hijos de Dios, que es una gran bendición, ¿sí? Y por la eternidad, sino Dios no se avergüenza de llamarnos a nosotros hijos, ¿sí? Porque usted muchas veces como creyente, ¿sí? A ver, se ha avergonzado, ¿sí? Usted se ha avergonzado por las cosas que hizo, de llamarse hijo de Dios. Honestamente, yo sí. Sí, honestamente, yo sí. ¿Por qué razón? Porque ese mi Dios merece muchísimo más. Pero nuestro Dios no se avergüenza, hermanos, de llamarnos a nosotros hijos. ¿Por qué razón? Porque hemos sido comprados con un precio, sí, que definitivamente agrada a Dios, calma a Dios, ¿sí? Es la sangre de Jesucristo. Así que usted cada día que Dios le permite estar en este lado de la eternidad, usted entienda, ¿sí? Su Dios la ama. Usted no tiene que vivir para ganarse el amor de Dios. No tenemos nosotros que hacerlo. Más bien lo que sí nosotros deberíamos hacer es tener un corazón agradecido a ese nuestro Dios, ¿sí? Pero el ser hijos de Dios, y lo sabemos esto, ¿sí? Muchas personas tienen temor de pensar que pueden, que pueden llegar a ser hijos de Dios, pero también después pueden faltar a Dios. Entiéndase que ser hijo de Dios no significa perfección, ¿sí? Y la misma Biblia nos enseña ello. Primera de Juan, por favor, ¿sí? Primera de Juan, algunos de ustedes, capítulo 1, versículos del 5 hasta el 8. ¿Quién dijo yo? Algunos de ustedes. Que le dé lectura. No tiene que aún haberlo encontrado, sino simplemente un voluntario que lo haga. Pastor, ¿qué sí? Hermana Jessica, te escucho. Primera de Juan, sí. Capítulo 1, versículos del 5 hasta el 8. Ya. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ok, gracias. Entonces, aquí recuerde, el escritor, Juan, está escribiéndole y hablando a creyentes, o sea, hijos de Dios. Y a ellos les está diciendo, cierto, lo mejor que nosotros podemos hacer es rendirnos al Señor y vivir en esa comunión con Él. Él es luz, recuerden, ¿sí? No hay tinieblas en Él. Así que nosotros no podemos estar coqueteando con las tinieblas y pensar que estamos en comunión con Él. Simplemente no se puede. Pero lamentablemente, sí, en razón a esa nuestra naturaleza, y vamos a hablar un poquito más de ello también, en razón a esa nuestra naturaleza, nosotros vamos a faltar. Sí o sí. No les estoy invitando a hacerlo. Por favor, no malinterpreten esto.
¿sí? Porque algunos quizás piensan, pero pastor, usted no tiene que estar diciendo estas cosas porque si no eso le da rienda suelta a la persona. Así no lo diga la persona, así va a faltar a Dios. Entienda eso. Entonces, reconozcamos eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Gracias a Dios, número uno, nuestro Padre siempre nos ama. Recuerde eso, sí, nuestro Padre siempre nos ama. Pero número dos, nuestro Padre, sí, a través del buen pastor, según lo que nos dice el versículo 3, Él siempre va a querer confortar nuestra alma, ¿sí? O sea, en otras palabras, convertir nuestro ser, o sea, hacernos retornar. Y siempre lo hace con el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros faltamos a Dios, el Espíritu Santo nos está convenciendo. Si usted no se da cuenta de ello, es porque, número uno, quizás usted esté ignorando, ¿sí?, la palabra de Dios. De allí que necesitamos tanto de alimentarnos de la palabra de Dios. De lo contrario, simplemente usted va a seguir distrayéndose con lo suyo sin entender lo que Dios quiere para usted. Y número dos, también lo que puede hacer es que su corazón se ha endurecido tanto que no va a escuchar a la convicción del Espíritu de Dios. Nos ocurre eso, nos puede ocurrir eso, así que lo mejor que nosotros podamos hacer es, cuando nos damos cuenta que nos equivocamos, es pedir perdón a Dios. No porque eso nos va a hacer sentirnos bien, y que ciertamente nos va a hacer sentir bien, pero no lo haga por ello. Hágalo mucho más porque usted ha ofendido a alguien a quien usted debería estar dispuesto a dar su vida por él. Si me estoy dejando entender, o sea, usted está ofendiendo a su padre, un padre que ha brindado todo por usted y sigue brindando todo por usted y seguirá brindando todo por usted. Cuando nosotros simplemente pedimos perdón porque nos sentimos mal, hay que tener cuidado en ello, porque puede ser un arrepentimiento hasta engañoso, ¿sí? O sea, donde estamos más simplemente pensando en nosotros mismos, cuando la idea es, hermanos, que cuando nos arrepintamos estemos pensando en cierto, y Dios merece algo mejor. Y hemos hablado en alguna ocasión de Judas, ¿no? Porque la Biblia dice que él se arrepiente de lo que hizo al entregar a Jesús, pero fue un arrepentimiento, ¿sí?, que solo pensaba más que nada en sí mismo, ¿sí?, en sentirse bien, en que otros no lo acusen o lo señalen. O sea, era acerca de él. Cuando, repito, el verdadero arrepentimiento más que nada es acerca de estar en paz con Dios, ¿sí? Ese Dios que todo lo merece. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá o algo que quisiera agregar. Vamos a hablar un poquitito de lo que, de las razones por las que nosotros nos distraemos. Esto es con el pecado. ¿Y por qué razón nos distraemos? A ver, en su sana mente, ¿sí?, ¿qué hijo de Dios desea ofender a Dios? Ojalá que usted diga, no, yo no deseo. ¿Sí? Yo no deseo ofender, pero sé que lo hago. ¿Correcto? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, número uno, nuestra naturaleza. ¿Sí? Nuestra naturaleza es pecaminosa y cuando nosotros llegamos a aceptar a Jesús como el Salvador, viene también a morar en nosotros o nace en nosotros una naturaleza espiritual. Pero esas naturalezas sí están combatiendo la una de la otra. ¿Quién gana en ese sentido? Bueno, a la que le demos más atención. Es así de sencillo en realidad, ¿sí? En Efesios, alguien por favor que nos ayude con Efesios capítulo 4, sí, Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. ¿Quién dijo yo? Insisto, aún antes de que lo encuentre. Le damos espacio. Adelante, hermano, cuando pueda, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, ¿cierto?, esa naturaleza nuestra, ¿sí?, que nos empuja a tratar de hacer las cosas no como Dios. Porque recuerde usted, ¿sí?, la naturaleza nuestra está contra las cosas de Dios.
Y la naturaleza divina está contra las cosas nuestras, esto es contra esa naturaleza muy carnal nuestra, ¿sí? Y ellas batallan entre sí. Adelante, hermano, por favor. Efesios 4, del 22 al 24. Así es. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ok, gracias, hermano. Yo creo que muchas veces no leemos las cosas en forma muy literal y creo que los jóvenes aquí dicen, no se lee, dice despojados del viejo hombre y ellos piensan que están hablando de a los viejos. No, yo todavía soy joven, así que yo hago las cosas a mi manera. No entienda usted eso, joven, ¿sí? No se trata de que usted haga las cosas a su manera. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. La idea es que hagamos las cosas conforme a nuestro Dios. Y ciertamente, sí, hay diferencias entre jóvenes y adultos, y está bien, sí, la Biblia lo dice, y jóvenes quizás tienen definitivamente más energía que aquellos, muchos de nosotros que ya no tenemos tanta energía como antes. Entonces, se piensa, pero yo tengo más energía, tengo mayor vitalidad para vivir como yo quiera. No cometan ese error. Hagan las cosas conforme a Dios, dentro de lo que Dios entiende es usted, ¿sí? Pero aquí a lo que se refiere, insisto, es a esa nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Tenemos que aprender a despojarnos, ¿sí? Lo he dicho y lo voy a volver a repetir. La idea es que nosotros siempre estemos alimentando a nuestra naturaleza espiritual. El hacer ello requiere definitivamente entrega, de disciplina, de orden, de esfuerzo también, ¿sí? Mientras que el alimentar la naturaleza carnal no demanda de nada, ¿sí? O sea, si usted se deja de alimentar espiritualmente hablando, automáticamente la carne ya se está alimentando. Si me estoy dejando entender. O sea, es en verdad así de sencillo, quizás también pueda decir de difícil, pero así lo es, ¿sí? O sea, el concepto creo que es claro. Ahora, ¿cómo manejamos esto? Nuevamente Jesús nos dijo, tienen que aprender a negarse a sí mismos. Pero nosotros pensamos, no, yo sé lo que hago. Hermanos, recuerden, si nuestros caminos están recontratorcidos, no sabemos lo que pensamos que sí. Nuestra carne nos hace pensar, no, sí, tú sí puedes, eres capaz. Y Dios nos dice, no, tú necesitas del buen pastor, porque sin el buen pastor, lamentablemente, no vas a ser capaz. ¿Sí? Todos necesitamos de ese buen pastor. Es más, sin el buen pastor, las ovejas no nos daríamos cuenta que estamos mal. ¿Me dejo entender? Sí, por eso es que nos dice, o sea, es el buen pastor quien nos va a confortar, ¿no? El alma, ¿sí? O sea, él nos va a hacer volver, porque como ovejas muchas veces ni cuenta nosotros nos daríamos. ¿Sí? Hemos hablado la semana pasada que ovejas hasta con lo que comen se van distrayendo y se distraen acá, se distraen allá y de pronto pueden terminar lejos del rebaño, ¿sí? Lejos de las otras ovejas y lejos del pastor. Nos puede pasar a nosotros con facilidad. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O algo que quieran agregar? Aparte, si alguien tiene algo que decir, interrumpa nada más. Sí, interrumpa. Yo, total, tengo aquí el control, puedo hacer que su micrófono esté en silencio. ¿Sí? No, pero con confianza. Hermana Cintia, te noté que activaste tu micrófono. Adelante. Sí. Quería decir que justamente lo último que mencionaba, ¿no? Que a veces esa misma percepción de nuestra naturaleza pecaminosa, inclinada a la rebeldía, eso mismo nos lo da el Señor. Entonces, a veces podemos pensar, ¿no? Hoy día no pequé como ayer, o me siento mejor que otros, o me siento, cosas por el estilo.
Entonces, creo que venir amparados en la verdad de que hay en nuestro corazón mucho que cambiar y decir así, un nuevo corazón necesitamos. Entonces, venir amparados en la verdad nos va a dar apertura para que permitamos que el Señor nos moldee, ¿no? Y con ello, y obviamente la verdad es del Señor, con ello, entiéndase, sí, o sea, la necesidad, la urgencia que tenemos de seguir a Jesús. Sí, o sea, no se trata solo de qué hacemos, qué no hacemos, porque usted puede, por último, decir, ya de aquí en adelante me quedo en casa, ya no voy a pecar, ¿no? Quizás se vuelva más pecador que antes, ¿no? O sea, por eso no se trata de qué se hace solamente o qué no se hace, sino de a quién seguimos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿sí? el buen pastor lleva sus ovejas para que se alimenten. O sea, eso es lo que ha hecho el buen pastor. Los ha llevado. O sea, la responsabilidad de las ovejas es alimentarse. Pero aún con ese alimento se pueden ellos distraer. ¿Sí? Entonces, también nosotros podemos decir, no, si yo estoy donde entiendo Dios quiere que yo esté, y amén por ello. Pero eso mismo, sí, o sea, puede servir también para nosotros abusar de la confianza, por así decirlo, y comenzar a distraernos de nuestro Señor. O sea, podemos estar en medio de lo, si me permite usted, hasta de lo religioso, y no necesariamente estar siguiendo al buen pastor. ¿Okay? Por eso, siempre vea usted ello, a quién en verdad estoy siguiendo. ¿A quién estoy siguiendo en esto? Y ojalá que siempre sea en el Señor. ¿Alguien más? Alguien decía aparte de la naturaleza, yo más bien diría que producto de esa naturaleza, ¿sí? Es que caemos en la testarudez, ¿sí? Y muchas veces producto de también esa ya lo dije creo bonito hace un ratito, pero ya me olvidé ya, de ser testarudo, ¿no? El ser testarudo es producto de esa nuestra carne también. Vamos a Éxodo capítulo 32. Sí, alguien por favor que le dé lectura en voz alta. Éxodo 32 del 7 al 9. ¿Alguien dijo yo? Hermano Eduardo. Esa hermana Ana bacán, poniéndolo de voluntario al hermano Eduardo. Está bien. Adelante, hermano Eduardo. Capítulo 32, versículos 7 y 9 de Éxodo. De 7 al 9, hermano, diga. Correcto. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Suena como que algo nosotros haríamos. Sí, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces acaso no nos hemos golpeado contra la pared? ¿Sí? Y Dios nos ha restaurado y nosotros hemos dicho, sí, ya no, Dios, ya aprendí mi lección, ¿no? Ya aprendí mi lección. Y sé que uno no debe de estar dándose contra la pared porque eso golpea, mientras que Dios quiere liberarnos de eso, ¿sí? ¿Nos ha pasado? Claro que sí. ¿Qué hemos hecho después? De nuevo contra la pared. ¿Sí? O sea, no es porque Dios nos abandonó. Dios nunca nos abandona, entienda usted de ello. Es porque lamentablemente, y qué triste es esto, póngase a pensar aquí, ¿sí? Lamentablemente llegamos a confiar más en nosotros mismos que en Dios.
¿Sí? Déjeme físicamente hablando, ponerlo a usted, sí, físicamente hablando nada más, ponerlo a usted junto a Goliat. ¿Cómo se vería usted junto a Goliat? Como que daríamos pena, ¿no? De junto a Goliat. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Ahora, moralmente hablando, espiritualmente hablando, ¿sí? Intelectualmente hablando y todo eso, póngase usted junto a Dios. ¿Sí? Obviamente que necesitamos de Dios, pero qué triste es que muchas veces más nos hacemos caso a nosotros mismos más que a Dios. Por eso es que me ha escuchado a mí decir, ¿no? Y esto no lo expresamos con palabras, pero muchas veces con nuestros hechos y obras, sí, manifestamos que yo sé más que Dios. Nunca lo vamos a decir, ¿sí? Nunca lo vamos a decir con palabras, pero eso es lo que expresamos con nuestras acciones. Y lamentablemente no nos hace a nosotros más sabios, sino como leímos la semana pasada, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Mire usted al pueblo de Israel, Dios lo sacó, sí, de la esclavitud. No había otra forma de que ellos salgan de la esclavitud. Sí, no hubo otra forma. Solo con el poder de Dios y cómo se manifestó ese poder. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen una vez que como que se descuida o se distraen en todo caso? Porque Moisés subió al monte a reunirse con Dios para beneficio del pueblo encima, ¿sí? Y el pueblo está coqueteando con el pecado, ¿sí? Mire, hermano, entienda usted lo siguiente también, ¿sí? Que es lo mismo en estos días. Que mientras usted y yo estamos coqueteando con el pecado, mire usted, sí, Dios está trabajando para que más bien usted opte por algo mejor. ¿Sí? Ese es Dios. Ese es Dios. Yo, si me permite, yo lo mando a rodar. O sea, si no quieren, váyanse, pues no. No Dios. No Dios. Dios, insisto, mientras usted está coqueteando con el mal, Dios está trabajando para que usted tenga una opción mejor. Rindámonos a Dios. Sí, rindámonos a Dios. Bueno, somos testarudos, lamentablemente. También somos débiles. Santiago lo menciona, ¿no? A alguien, por favor, que vaya a Santiago en el capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15. Alguien que lo lea, por favor. Santiago capítulo 1. Yo, pastor. Adelante, hermano Jonathan, por favor. Santiago 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ok, la señora esta, la concupiscencia, ¿no? Esa es nuestra debilidad, ¿sí? Nuestras pasiones, pero hacia la debilidad. Déjeme hacerle esta pregunta, ¿sí? Si una oveja termina, ¿sí?, expuesto a bestias enemigas, ¿de quién sería la falta? Repito, si una oveja termina expuesta a bestias enemigas, ¿de quién sería la falta? Alguien que se atreva a dar un parecer. ¿De la oveja?
De la oveja, ok. ¿Alguien más? De la oveja. De la oveja, ok. ¿Alguien más? Pastor, ¿no sería como que responsabilidad del pastor? Cierto. O sea, la primera responsabilidad es del pastor, porque recuerden, ovejas están en nada. ¿Sí? La primera responsabilidad es del pastor. Si se equivoca el pastor, obviamente también las ovejas van a sufrir. Pero en nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso, tenemos un pastor que no se equivoca. O sea, para nada, ¿sí? Para nada se equivoca. Hasta su vida dio por nosotros. Entonces, en el caso nuestro, si nosotros nos equivocamos, no es porque el buen pastor se equivocó, sino porque lamentablemente nosotros no seguimos sus instrucciones. ¿Correcto? ¿Sí? Así que no podemos nosotros atrevernos siquiera a pensar de que Dios así lo quiso. No, no. Acá nos está diciendo, ¿sí? O sea, si nosotros pecamos es porque nos descuidamos, ¿sí? Por nuestras concupiscencias. Es como que Satanás tira, ¿no? No es el anzuelo, ¿no? El anzuelo. Y nos va a tirar el anzuelo, ¿dónde? Bueno, en las cosas que en las cuales nosotros somos más débiles. Satanás no nos va a tirar el anzuelo en las cosas en las cuales ni nos interesa, pues, ¿no? Para nada, ¿sí? Pero el buen pastor nos está diciendo, hey, mira, así es como se trabaja esto, así que no te descuides, ¿sí? Escúchame, estate conmigo. Pero nosotros no lo hacemos y nos equivocamos. Así que recuerde usted, no es que Dios lo quiere así, porque a veces no tratamos hasta de justificarnos nosotros con lo injustificable. Decimos, bueno, ya he caído, Dios así lo habrá querido. No, Dios no puede hacer eso. Y acá está diciendo, sí, en Santiago, Dios no puede estar coqueteando con el mal de esa manera, sí. Y lo otro también que debe ayudarnos a nosotros a comprender es lo siguiente, o comprender lo siguiente. Satanás es muy hábil, es muy astuto, ¿sí? Muy astuto. No piense que usted así la puede hacer, qué sé yo, frente, que usted puede destronar. No, usted no puede. Por ello es que necesitamos del buen pastor. ¿Sí? Por ello no hay otra manera. No que yo sé lo que hago. Esa es una de las frases que más pena me da en el cristianismo. Yo sé lo que hago. ¿Sí? Porque, hermanos, no sabemos. Nuestro pastor, nuestro buen pastor, sí. Por ello es que necesitamos tanto nosotros de él. ¿Sí? Claro, si me hablan de cocina está bien, no digan ustedes que ustedes saben lo que hacen, pero aquí estamos hablando de temas morales, ¿verdad? De lo que es nuestra naturaleza. Y por último también, hermanos, quisiera que entendamos, ¿no? Dentro de esta naturaleza, de la testarudez, de la debilidad, es que lamentablemente más andamos por vista que por fe. Primera de Juan. Alguien, por favor, que le dé lectura. Primera de Juan, el capítulo número 2, versículos del 15 hasta el 17. Alguien dijo yo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 hasta el 17. ¿Alguien? Yo, pastor. ¿Quién es Cielo? Jessica. Es suya, hermana Jessica. Cada vez te escucho tu voz más joven. ¿Ah? Está bien que ahí te contagian las hijas. Está muy bien. Adelante, hermana, por favor. Ya me hizo distraer, pastor. ¿Qué número dijo? No les digo qué fáciles nosotros somos de distraernos.
Primera de Juan, capítulo 2, la vanagloria, ¿no? La vanagloria, y ya estaba, ¡ay! Me siento joven, me han dicho joven, ya está, ya seguro. Adelante, hermana, con Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias. Una vez más, ¿sí? ¿Cuánto nosotros necesitamos vivir siguiendo las instrucciones y la dirección del buen pastor? ¿Sí? De ahí que es importante el que nosotros nos rindamos. Y al rendirnos, nos alimentemos con su palabra para que entendamos qué es lo que Él desea de nosotros. Y con ello nos fortalezcamos en permitirle a Él guiarnos. De lo contrario, usted y yo vamos a estar en nada. Y si me permite el atrevimiento, ¿sí? Mucho de nuestro cristianismo, lamentablemente, cae en todo lo que hemos hablado. Que más seguimos lo que agradan a nuestros ojos, ¿no? A nuestras pasiones, antes que al Señor. Aprendamos a seguir al Señor. ¿Alguna pregunta, algo que quieran agregar en lo que a mí respecta a ya aquí, bueno, un par de cositas más y con esto terminamos? ¿Alguien más o algo que quieran agregar, hermanos? Doctor, yo quería mencionar que nuestro Dios quiere vivir su vida en nuestra vida. O sea, Amén. Él tiene un plan para nuestra vida. Entonces, Él quiere que nosotros podamos ajustar nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad a Él. Si no lo hacemos, Él no deja de amarnos, pero sí nos estamos perdiendo, digamos, entre comillas, ¿no? Porque de hecho que lo mejor va a estar en la vida eterna con Él, pero, o sea, nos estamos perdiendo mucho de esa bendición, ¿no? Al no rendir nuestra voluntad, corazón, emociones. Y quizás más que perdernos, hermana, esas cosas, nos estamos maltratando. También nos lastimamos. Y no solo a nosotros mismos, sino a gente en nuestro entorno, ¿no? Hermano Eduardo, iba a decir algo usted. Sí, hermano. Pensando en lo que usted nos está enseñando, parte de Dios, pero el ser humano, como te he dicho, ya de naturaleza somos pecadores. Y de por sí, nuestra vida diaria, nuestra vida que tenemos, también viene el pecado. Pecar a todas cosas, prácticamente. Y viene la lucha que hacemos para que impere nuestro Señor, nuestro corazón y nuestra mente en cada día de nuestras vidas. Pero tal vez muchas personas sucumben ante eso, o sucumbimos. Tenemos dos prácticamente pecados que cargamos para toda nuestra vida. Nuestra naturaleza y nuestra vida diaria. Claro. De ahí que tenemos que rendirnos nuevamente, o sea, rendirnos, alimentarnos, seguir, ¿no? Y seguir a Él, sí o sí. Vamos a equivocarnos, hemos hablado de ello, ¿sí? Pero no tratemos de justificarnos a nosotros mismos, para nada, porque, a ver, cierto, nosotros tenemos esa naturaleza nuestra que es débil, pecaminosa, pero ¿acaso no es cierto que Dios es más grande que todo ello? Dios es más grande que nosotros. ¿Puede Dios sacarnos? Claro que sí. ¿Puede Dios liberarnos? Claro que sí. ¿Puede darnos victoria en cada falta, en cada situación? Claro que sí. El tema es que nosotros, lamentablemente, nos descuidamos, nos distraemos. Por lo tanto, no tratemos de justificar. ¿Sí? Más bien de arrepentirnos. Por supuesto. ¿Sí? No estoy diciendo, por lo tanto, también que
el pecado lo maltrate más de lo necesario, ¿no? O el haber pecado lo maltrate. No, no. Reconozcamos, nos equivocamos, Señor, perdona. Y ayuda. Ayúdame a seguir en esto, a seguir creciendo en ti. ¿Sí? Porque no, la idea no es vivir, uy, ya pequé, y no, Dios nos perdona, y perdonar significa ya no me debes, ¿no? Nosotros somos los que nos maltratamos, por eso es que dije hace un rato, no solo perdemos, nos maltratamos mucho, ¿sí? Porque Dios nos perdona a nosotros, pero ¿acaso no es cierto que que nuestra conciencia nos está acusando y nos está maltratando, ¿no? Porque eso pasa, ¿no? A pesar de que Dios ya nos perdonó. Y la carne también, ¿sí? La carne también, definitivamente. Y Satanás, pues muy astuto, ¿no? Como que quiere hacernos pensar que no, si todavía te acuerdas de esto es que porque Dios no te ha perdonado. Así que hay que tener mucho cuidado con ello, ¿sí? Y lo último que quería mencionar era que es la comunión que Dios desea que tengamos con Él. ¿Sí? La única forma de nosotros poder, siendo hijos y teniendo estas realidades en nosotros, la única forma de tener una comunión con Él es casualmente a través de la restauración. ¿Sí? ¿Alguna palabra en la Biblia que signifique restaurar? ¿Algunos de ustedes, alguna palabra en la Biblia que en realidad signifique restaurar? ¿Alguien? ¿Y dónde se encuentra? ¿Estás diciendo algo, hermana Cintia, pero estás con el micrófono? Digo, sanar. Se me viene a la mente el versículo, ¿no? Él sana a los quebrantados de corazón. Ok. ¿Alguien más? ¿Cómo somos nosotros? Nos dejamos distraer tan fácil y nos vamos lejos, ¿no? Cuando en el versículo 3 del Salmo 23 dice, confortará. Y esa palabra confortar, ¿qué es lo que significa? Dijimos, restaura. ¿Sí? Restaura. Claro que sí. Regresar, retornar. O sea, ese nuestro Dios desea. ¿Por qué razón? Bueno, porque nos ama. ¿Sí? Porque nos ama. Así que nosotros necesitamos rendirnos a Él para pedir perdón y para seguir creciendo. ¿Ok? Es la única manera. Es la única manera. Grande nuestro buen pastor, sí, maravilloso pastor, ese nuestro Señor. Maravilloso. Aquí nos detenemos, salvo que haya alguna pregunta o algo que quiera agregar. Hermana Filito, creo que noté que tu micrófono se activó hace un ratito. No sé si deseabas decir algo o simplemente fue casual. Tampoco sé. Pastor, no sé si me escuchan. Te escuchamos, hermana. Sí, te escuchamos. Está mi internet mal y solo se activó. Disculpe. Ok, no hay problema. Bueno, ¿alguna petición, hermanos, para...? Doctor, yo rapidito tenía una pregunta. A ver. Adelante, hermana. Ya, pastor, ¿Satanás puede leer nuestros pensamientos? No. ¿O él nos observa? O sea, ¿cómo él se da cuenta de las cosas? Claro, es muy astuto, es un observador, ¿no? No en vano se le llama a él, ¿no? Que anda como león rugiente, perdón. El león es muy observador, ¿no? El león no es simplemente de aventarse adelante de sus presos, ¿no? A sus presas, así nomás porque sí, porque se les cruzaron. No, el león por lo general ataca cuando él se siente seguro de que va a lograr su caza. ¿Sí? Que falla, sí falla, porque recuerden, ¿no? Los leones no son perfectos tampoco, pero o sea, no se arriesga, no se avienta así nada más porque sí, ¿no? O sea, se avienta a lograr su caso. Entonces, Satanás es muy astuto, claro que ya una mirada y ya fuimos, ¿no? Una mirada y no hacia aquello que sabemos está mal, pero que
nos deleitamos en ver, ya se dio cuenta. ¿Sí? O sea, y entendamos esto, hermanos. ¿Sí? Y bien lo dice el apóstol Pablo, ¿no? En el capítulo 6 de Efesios, cuando nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos en una continua guerra espiritual cada día de nuestras vidas. Ahora déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros vivimos cada día como si en verdad estuviésemos en una continua guerra espiritual? O sea, ¿cuántos de nosotros siquiera pensamos, ¿no? Hoy cierto, ¿no? Cada día hoy es un día, una guerra espiritual también. No. Creo que no, pastor, solamente nos lanzamos Esta y es una pecadora y todavía nos lo dice con mucho orgullo, ¿no? Y soberbia. Ciertamente, ¿no? Nos pasa. Ciertamente nos pasa. Satanás, hermanos, está que nos lleva de paseo y nosotros ni cuenta nos damos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no estamos siguiendo al buen pastor. Yo no estoy diciendo enfrente a la Satanás. Lo que estoy diciendo es sigamos al buen pastor. Solo el buen pastor va a lograr pelear o vencer esa batalla. ¿Sí? Solo el buen pastor. Ok. Pero no, volviendo a tu pregunta, hermana, Satanás no lee pensamientos, pero sí lee movimientos, ¿no? Expresiones. Es muy hábil. Y dicho sea de paso, lo tiene haciendo por 6,000 años, por lo menos, ¿sí? Así que cada día debe aprender más también el ser, ¿no? ¿Alguna petición en oración, hermanos, para despedirnos? ¿Alguna petición? Sí, hermana. Una pregunta.